Es un personaje controvertido, es un personaje fuerte. Él logra llevar la doctrina del PAN en cuanto a la doctrina de la lucha social, y bien entendida, a diferencia de los sistemas como el de Andrés Manuel, ¿no? La agenda que se traía en ese entonces, o que el PAN traía en ese entonces, no la podemos comparar con el pleno siglo XXI. Efectivamente, estamos hablando de un cambio climático, de una migración en la cual no se están realizando políticas públicas como tal para un beneficio de una ciudadanía. Y regresamos aquí con los 80 años del PAN y nos quedamos en la historia y nos quedamos hasta Cloutier. Y bueno, la siguiente pregunta o el siguiente en la historia del PAN en la presidencia fue Ceballos. Creo que en ese momento fue el segundo o el mejor candidato con más votos, pero queda en segundo lugar. Bueno, sí, en 94, yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas apostó en el 88 de que él no debía hacer ninguna negociación con el gobierno para tratar en el 94 sí de echar su resto y entonces continuar la fuerza que ya traía en el 88 y ganar la presidencia. Nunca esperó que surgiera un líder, un buen polemista, y se dio el debate el 12 de mayo del 94, fue una fecha histórica, en donde prácticamente el PAN se posiciona y al mandar al PRD, que ya era PRD, al tercer lugar, creo que le evitó al ingeniero Cárdenas poder protestar y decir aquí hubo fraude. Pues ¿cuál fraude si te fuiste a tercer lugar? Esa fue la aportación que yo creo que Diego hizo en el 94. Y llega después la famosa frase de la B de la victoria del amigo ya conocido. ¿Qué nos puede decir de él? Pues mira, yo Vicente Fox. El tema de Fox yo lo vi un poco lejano. A mí me tocó estar en la administración con Felipe Calderón. Digamos, me tocó verlo detrás de la barda, ¿no? Pero como ciudadana. Como ciudadana. ¿Y cómo lo vivió? Yo me acuerdo que hasta en los antros la gente bailaba canciones con el signo. No llegaba a los antros en ese entonces. Okay. Pero estaba estudiando. Pero pues sin duda, ¿no? Con la misma emoción que sentimos todos los mexicanos de que hubiera un cambio por fin después de más de 80 años de gobierno hegemónico, y pues que a pesar de nuestra juventud sí percibíamos que los gobiernos priistas habían estado generando, había muchas cosas, había mucha represión, la libertad de expresión no era un tema. Bueno, una de las grandes instituciones que se crea con el PAN es el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y que esa misma institución es la que al final de cuentas revela también los errores en su momento en los gobiernos panistas, y pues que yo creo que eso es algo valioso porque empieza la transparencia. Exactamente, comienza la transparencia en nuestro país, comienza un proceso democrático que desde mi punto de vista todavía hoy a la fecha estamos en pañales, y bueno, un claro ejemplo es el presidente de la República que tenemos en este momento, ¿no? Eso nos habla de que nuestra democracia todavía está en un proceso de maduración. Sin embargo, bueno, Fox fue el parteaguas, y con él ya fue una manifestación del hartazgo social que teníamos en ese momento, y con los asegúnes de que él no llega con un gobierno completo, ¿no? Con toda la posibilidad de hacer todos los cambios que en su momento necesitaba el país. Inclusive hablando de esos cambios no pudo hacer el aeropuerto. Él quería iniciar a hacer el aeropuerto. Fueron muchas las cosas que no se pudieron hacer, ¿no? Finalmente nosotros siempre hemos tenido, o con el PAN vinieron los gobiernos plurales, vinieron realmente los contrapesos, y que lo que yo critico personalmente del actual gobierno es que teniendo todo para poder hacer los cambios que este país necesita, lo que tenemos es a un presidente que se la pasa todas las mañanas, yo me imagino que en las mañanas se la pasa grabando sus programas y en la tarde preparando el del día siguiente en vez de estar gobernando este país.
Y entonces, en vez de estar tocando los temas que son importantes hoy para los ciudadanos, como la violencia que se vive en todo el país, el narcotráfico, en vez de estar atendiendo el desempleo o crecimiento de 0%, en vez de estar atendiendo la crisis de salud que tenemos, todas esas personas que se quedaron sin atención médica de tercer nivel, porque al desaparecer el Seguro Popular y entrar el INSABI, además de que hay un vacío institucional en la parte, digamos, administrativa o de la implementación de los programas sociales, se les hizo muy fácil cambiarlo y no visualizaron qué iba a pasar en ese espacio, ¿no?, entre lo que se implementa un nuevo programa. Pero no solamente eso, sino que además le quitan la atención del tercer nivel, y entonces tenemos por eso las protestas muy importantes ahorita, como la gente de que tiene cáncer, que se está quedando sin atención, y eso a mí me parece muchísimo más grave e importante que el avión presidencial, que si la rifa el avión presidencial, que además vemos que es un circo. Entonces, nosotros lo que no estamos teniendo realmente un gobierno, lo que tenemos es un gran circo, y con los gobiernos del PAN sí tuvimos gobierno. Pero te interrumpo ahí porque dice que ahí inició por primera vez, lo dice el presidente, no lo digo yo, que ahí inició el prianato. O sea, que Fox fue la continuidad del PAN, pero me gustaría que esa me la respondiera el presidente. Claro, mira, en el primer sexenio del PAN, que fue el de Fox, que realmente articuló y tuvo una gran aceptación de los ciudadanos, porque había una gran expectativa también en ese momento. Mira, en ese momento ya había empezado la transición democrática, ya el Congreso había empezado a tener ya pluralidad, había llegado incluso a tener mayoría sobre el partido hegemónico, pero hacía falta algo, hacía falta que llegara un gobierno diferente al PRI. Y en ese momento con Fox se logró consolidar con el personaje que era, con el tipo de persona que atraía a mucha gente, sobre todo era gente de campo, era gente trabajadora. Entonces logra llegar a la presidencia de la República y empieza a generar un gobierno totalmente diferente. Entonces, ¿qué podemos hablar ahí? Entonces en el prianato... Bueno, pues no. Es que Fox lo único que hace es empezar a instalar, a proyectar las reformas que siempre habíamos dicho en el PAN. Incluso, yo no sé dónde sacan el plenato, si así fuera, pues el PRI nos hubiera aprobado todas las reformas en ese primer periodo, cosa que no sucedió. Entonces, ¿de dónde viene el plenato? Mentira. O sea, es mentira. Lo que sí se impulsó fue la ley de transparencia, el servicio profesional de carrera, se instauró el seguro popular. Hubo un mayor y auténtico federalismo a los estados y municipios. Si lo revisamos y hacemos una comparación, por ejemplo, con este gobierno actual y los gobiernos del PAN, los estados y municipios son los que más han recibido en la historia de la vida política de México. Ok, sigue Calderón y dicen que Calderón fue el que ha provocado toda esta inseguridad en el país desde que él llega. Dice Andrés Manuel que le pegó un golpe al avispero y que lo hizo por legitimar su poder en aquel momento. ¿Qué opina, licenciada? Yo, mi punto particular muy de vista, sí, efectivamente le dio un golpe al avispero, pero ¿qué esperabas? Que se siguieran envenenando a más jóvenes, que siguieran habiendo más secuestros. Me llamó mucho la atención un video que anduvo circulando donde el presidente hablaba y decía acerca de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, y que el delincuente también hay que respetarle sus derechos humanos. ¿Y qué pasa con las víctimas? Felipe Calderón lo único que hizo fue eso, atacar de frente un problema que hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ha atacado. ¿Qué pasa? La gente le tiene miedo a los cambios, a lo nuevo. Si bien es cierto, el PAN viene con una visión diferente, una alternancia que se ha dado, que se vivió, y que sí hubo un proyecto muy grande y muy fuerte, solamente que estábamos en contra, como dice aquí la licenciada Solange. Efectivamente, en los gobiernos del PAN teníamos la mayoría en contra. En este gobierno están todos a favor, pero no se ha hecho el trabajo que se debe de hacer. Con Calderón, para mí, mi punto particular, a mí sí estuvo muy bien que se combatiera el crimen,
Hay que preguntarle a esas madres que perdieron a sus hijos por un secuestro o por un asalto. Hay que preguntarle a esos hijos que han perdido a sus padres, que quedaron en balaceras cruzadas. Ese dolor. ¿Y dónde están los derechos de esas personas? O esas personas no tienen ningún derecho. No se les está vulnerando sus derechos humanos, simplemente a los del crimen. O sea, el criminal sí es víctima y nosotros ya no somos las víctimas, somos los victimarios. O sea, está en ese concepto hemos llegado hasta este momento. Entonces, para mí, la lucha que hizo Felipe Calderón en su momento, para mí fue algo importante y prescindible. Licenciado, ¿está de acuerdo con ese argumento? Mira, agregando un poco lo que dice mi compañera, veamos al inicio del presidente Vicente Fox, cuando se iba a hacer el aeropuerto en Texcoco, en lo que era Salvador Atenco, vino una gran protesta, estimulada por Andrés Manuel. Andrés Manuel era jefe de gobierno, inclusive salen con sus machetes y de yo no los puedo reprimir ni los puedo detener porque el machete es un instrumento de trabajo. Y se suspendió Salvador Atenco. O sea, Andrés Manuel ha suspendido 2 veces el aeropuerto de la Ciudad de México, el que se iba a hacer en Salvador Atenco y el que se iba a hacer en Texcoco. Y me parece que los dos son mucho más viables que el que está pretendiendo hacer en Santa Lucía. Entonces, yo creo que hay que analizar en su conjunto. El PAN fue un partido congruente desde la oposición. O sea, podemos analizar su doctrina, sus principios. Al arribar al poder viene un shock cultural. Así le llama Luis Felipe Bravo. Viene un shock cultural en el PAN, lo cual es muy natural. Y viene lo que es el desafío para cualquier partido, gobernar conforme a sus principios. Y debemos reconocer que en muchos casos cometimos errores. Faltó habilidad política, faltó sensibilidad en muchos casos, no hubo la capacidad para lograr acuerdos, y en el Congreso hubo una resistencia del PRI, del PRD, por ejemplo, para hacer la reforma en el sector de energía, que ahora es lo único que puede salvar a México, para que venga inversión privada. Es cuando el barril estaba a $100. Si se hubiera hecho la reforma energética que proponía el presidente Fox, no estuviéramos como estamos. Entonces hay que analizar en su conjunto. Y yo siento, por ejemplo, que si analizamos el PAN en el poder, el gobierno de Barrio en Chihuahua, de Canales en Nuevo León, de Ignacio Loyola en Querétaro, de Alberto Cárdenas Ramírez Acuña en Jalisco, presidentes municipales, Rufo en Baja California, creo que hay un saldo positivo. Okay. Llega la alianza PAN-PRD con el nuevo candidato, Ricardo Anaya. ¿Les fue bien? ¿Fue correcto? Mira, yo creo que nos dejó una gran experiencia. Las alianzas se tienen que construir desde abajo. A mí me parece que tal vez fue un poco precipitada. Yo fui candidata de esa coalición y de pronto te encuentras con que quizás hizo falta el trabajo de consenso desde abajo, ¿no? Que los actores políticos en principio y también la ciudadanía empezáramos a trabajar con suficiente anticipación para que ya cuando llegáramos a los procesos electorales ya hubiera realmente una plataforma. Pero en números fueron 9 millones de votos panistas y 12 millones de la coalición. Yo creo que sí funcionó, al menos en números, sí les da bien. Bueno, al final de cuentas el PAN queda como segunda fuerza en este país, ¿no? Y aquí en lo local, pues no necesariamente nos ayudó. Finalmente se perdieron las prerrogativas locales. A diferencia de lo que se está construyendo ahorita, que es una alianza, un frente ciudadano, y que incluye por supuesto personajes de la política, pero la diferencia estriba precisamente en que es algo que estamos construyendo de la mano con los ciudadanos, porque en principio los políticos servimos a los ciudadanos y dentro de este esquema se está trabajando primero con la base, con la gente, estamos escuchando las necesidades, las posturas, los diferentes puntos de vista. Y bueno, a través de personajes del sector empresarial, profesionistas, militantes de partidos políticos, pues estamos construyendo algo diferente, pero de abajo hacia arriba, con esa diferencia, ¿no? Fundamental. Bueno, vamos a continuar, ya estamos por entrar al último bloque, así que no se lo pierdan, ya cerramos con la historia del PAN, nada más nos queda
2 preguntitas y una de ellas va a ser ¿qué pasó con la familia Moreno Valle? Ahorita que regresemos y platicamos. Yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas apostó en el 88 de que él no debía hacer ninguna negociación con el gobierno para tratar en el 94 sí de echar su resto y entonces continuar la fuerza que ya traía en el 88 y ganar la presidencia. Nunca esperó que surgiera un líder, un buen polemista, y se dio el debate el 12 de mayo del 94, fue una fecha histórica en donde prácticamente el PAN se posiciona